más de 1,4. Más cerca de 1,4 hay más donantes a estándar y más cerca de 2 hay mayor cantidad de donantes con criterio expandido. Pero, ¿qué es lo interesante? Que hay una mayor cantidad de riñones que son ablacionados a partir de donantes con criterio expandido con respecto a donantes estándar, pero hay más riñones de donantes estándar que son trasplantados, 71,6% contra 66,1% de donantes a criterio expandido. Ahora bien, con respecto al descarte en caso de biopsia o que los riñones estén en una bomba, acá podemos ver que hay un alto grado de descarte si los riñones son biopsiados y un menor grado de descarte cuando los riñones están en la bomba de perfusión, 32%. Ahora, con respecto a la sobrevida del injerto censurada por muerte, globalmente hay una diferencia, pero cuando se divide en distintos grupos de KDRI, como pueden ver aquí en los paneles B, C y D, no hay diferencia. O sea que no hay ninguna diferencia. Y lo mismo para la mortalidad del paciente. Con respecto al KDPI, es un sistema métrico que incluye todos los parámetros que están aquí arriba, son parámetros del donante, no incluye la isquemia fría, no incluye el HLA. Y como pueden ver aquí, se ve, esta es una diapositiva un poco vieja, pero se pueden ver la sobrevida, la vida media cómo va disminuyendo comparado con donante vivo, KDPI bajo, y aquí tenemos el KDPI de 86 a 100. Ahora, el grupo de Doris Seguet evaluó el beneficio al utilizar donantes con KDPI de más de 70. Y pueden ver acá más de 71 en negro, más de 81 en azul y más de 91 en verde. Y pueden ver que todo lo que está por arriba muestra una ventaja para los pacientes que están esperando en la lista de espera, y por debajo una sobrevida para cuando se hace el trasplante. Es decir, que cuando se hace un trasplante con un KDPI de más de 71, hay que esperar más de 6 meses y hay que esperar más de un año cuando se utiliza un KDPI más alto todavía. Pero muchas veces tenemos que evaluar estos riñones. ¿Por qué? Tenemos gente que está en lista de espera más de 3 años, tenemos gente que está hipersensibilizada y hay veces que puede llegar a ser su única chance. Pero el beneficio es fundamentalmente para la gente de más de 50 años y con más de 33 meses en diálisis, y esto lo utilizamos en forma rutinaria en nuestro centro. Ahora, el mismo grupo estudió el descarte en Perdón, me pusieron en mute sin querer. Bueno, el mismo grupo estudió el descarte en base a la era, del 2010 al 2012, la era del donante a criterio expandido, y desde marzo del hay un problema porque se me pone en mood. Bueno, voy a seguir. Ahí te escucho, Marcelo. Porque acá me dicen que el host, es decir, del lado de ustedes me están poniendo en mudo, pero sigo, ¿no? Sí, sí, por favor. Sí, entonces, recapitulando, acá se está mostrando el descarte en la era del Expanded Criteria y la era del KDPI. Entonces, este grupo ve que hay una zona de datos discordantes. ¿Cuáles son ellos? Si focalizamos en las columnas naranjas, son donantes a criterio expandido con un KDPI menor a 85%. Y el azul oscuro, aquí abajo, donantes estándar, es decir, donantes que están ok, con un KDPI mayor del 85%. O sea que eso crea una cierta discordia y tal vez confusión por la etiqueta
que se le pone a un determinado órgano o a un determinado donante. No puedo pasar las diapositivas. Algo pasó acá. Ok, sigamos. Aquí podemos ver el panel A la izquierda, la era de los donantes a criterio expandido, en rojo los donantes estándar, en azul los de criterio expandido, a la derecha la era del KDPI con los mismos colores. Y podemos ver el descarte en ambas eras. Ahora bien, aquí resumiendo, se puede ver que qué fue lo significativo. Si vemos en la era del KDPI, vemos que existe un descarte del 57% de los donantes estándar con un KDPI mayor de 85%, lo que no ocurre cuando se mira a los donantes a criterio expandido. No puedo pasar las diapositivas. El mismo grupo se fijó si existe un beneficio al utilizar un donante estándar con un KDPI alto. Y la respuesta es sí, pero hay que esperar un año. Esta es una diapositiva que me envió Emilio hace un tiempo, Poggio, antes de que cambiara el sistema de atribución de órganos. Y pueden ver aquí los riñones que han sido porcentaje de riñones descartados por biopsias. Ya lo habíamos mostrado antes, pero más del casi 40%. Y esto se basa en datos iniciales del año 95 de Osama y Linda Gaber, donde pueden ver en el panel derecho que con el aumento de la glomerulosclerosis aquí en este eje, se ve un aumento de la creatinina a 1 mes, 3 meses y 6 meses. De ahí viene el famoso 20% que utilizamos todos en alguna época. Ahora, datos más recientes, riñones que han sido biopsiados, pero también utilizando la bomba de perfusión antes del implante. Y acá se puede ver el riesgo relativo de pérdida del injerto. Y se puede ver la glomerulosclerosis de 0 a 5 hasta más de 20%. No hay ninguna diferencia significativa. Pero entonces, ¿hay alguna diferencia? Bueno, sí, hay una diferencia en el clearance de creatinina que es más bajo cuando la glomerulosclerosis aumenta. Esto se ha traducido en una pérdida del injerto. Ahora, esta es una revisión sistemática de hace un par de años de Bert Kaczynski, donde la conclusión fue la siguiente. Los resultados de 14 estudios eran heterogéneos. La biopsia no pudo predecir los resultados post-trasplantes, la biopsia pre-trasplante. El porcentaje de glomerulosclerosis no pudo predecir la sobrevida del injerto en la mitad de los estudios. No hay ningún estudio semicuantitativo que pueda predecir lo que va a pasar. Y la sugerencia es que el uso de biopsias de forma rutinaria para determinar si un órgano, un riñón debe ser utilizado o no, debe ser reevaluado o debería ser reevaluado. ¿Qué pasa con los donantes después de paro de muerte por criterios circulatorios? Como pueden ver aquí, comparado con el donante, donante por muerte cerebral, no hay diferencia en la sobrevida del injerto a 5 años. Este es un estudio del colega y amigo Joe Kim y Sunita Singh de Toronto, donde se pueden ver distintas combinaciones, yendo hasta donante de criterio expandido y por paro por muerte de criterios circulatorios. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, sí, hay un aumento de la no función primaria progresivo, hasta casi 3%, y un aumento de más del 50% de retraso de función. Con respecto a los donantes con insuficiencia renal aguda, ¿debemos utilizarlos? Hay 3 estudios, les voy a mostrar 2. Este es un estudio de Inglaterra donde se muestra que hay una disminución de la sobrevida del injerto
pero fíjense el eje, empieza en 80, no empieza en 0, con respecto a los riñones que provienen de donantes sin insuficiencia renal aguda. Ahora, estudios, aquí se muestra que hay un aumento progresivo de la necesidad de diálisis, retraso de función, de acuerdo al estadio de insuficiencia renal aguda, 55% en el estadio 3, y hay un 9% de disfunción primaria del injerto en pacientes que han tenido, en donantes con insuficiencia renal aguda estadio 3. Ahora, un estudio más reciente, de Estados Unidos, podemos ver que en un grupo importante de pacientes no hay diferencia en los resultados, sobrevida del injerto fundamentalmente, a 3 años, comparado con los donantes sin insuficiencia renal aguda. Ahora, una cosa que yo siempre pienso y digo es, siempre tenemos tiempo para decir no. Siempre tenemos que pensar, o tendríamos que pensar, que hay mucha gente que está en diálisis, que tiene confianza en el sistema de salud y que está esperando una noticia, un llamado por teléfono para decirle, señor Pérez, señora García, tenemos un riñón para usted. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Y como todos sabemos, los riñones no crecen en los árboles y hay una gran necesidad para trasplante. Entonces, con respecto a los donantes con diabetes, ¿deberíamos utilizarlos? Bueno, este es un estudio inicial del grupo de Columbia, de New York, donde se puede ver la sobrevida del injerto. A la izquierda, en la línea superior negra, son los receptores no diabéticos, y en la línea punteada, los receptores diabéticos. Hay una diferencia en la sobrevida del injerto. Pero, ¿a qué se debe esa diferencia? Si utilizamos la sobrevida censurada para muerte, no hay diferencia. Es decir, como bien decía un colega mío, nuestro que se retiró hace un par de años, Ronnie Mangold, y bueno, en realidad eso es lo que queremos. La gente se termina muriendo, un diabético, de un infarto, pero la persona salió de diálisis y tuvo una mejor calidad de vida, y dependiendo de la edad puede llegar a tener una prolongación de la vida también. Ahora, un estudio más reciente de David Sawinski, podemos ver que existe un 9% de ventaja en la sobrevida al utilizar un donante diabético. Ahora, ¿se aplica a todo el mundo? No. Los que tienen menos de 40 años no tienen beneficio. Pero ¿a quién se aplica? A los mayores de 40, comparado con la lista de espera, pero tienen que tener un KDPI inferior a 85. Entonces, hace poco tuvimos dos donantes parecidos con un KDPI de 97 y lo terminamos rechazando a pesar que el filtrado de inmunidad era correcto. Pero los receptores eran del grupo A, estaban menos de 3 años en diálisis, no cumplían los criterios que había sugerido Doris Segev en el artículo del cual les hablé hace unos minutos. ¿Se deberían utilizar los riñones? Esto fue en Mérida para los que estuvieron. ¿Se acuerdan de esa noche que fuimos a ese hotel que quedaba como a media hora, que había más de 1000 botellas de tequila había en colección? ¿Deberíamos utilizar o rechazar? ¿Deberíamos rechazar los riñones de donantes con coagulación intravascular diseminada? Este es un estudio multicéntrico francés. Y casi 170 pacientes utilizaron un sistema para propensity score para hacer el apareo con 338 receptores que recibieron riñones de donantes sin coagulación intravascular diseminada, y ahí pueden ver cómo los aparearon. Había diferencia en el retraso de función, no era significativa. Había diferencia en el filtrado glomerular a 10 años, no. ¿Había diferencia en la sobrevida del injerto? No. Entonces, en resumen,
existe una ventaja en la sobrevida para los receptores de donantes a partir de donantes con criterio expandido y de alto KDPI comparado con los pacientes en diálisis crónica, salvo para el retrasplante. Similares resultados entre donantes con criterio expandido y estándar con el mismo KDRI. Según nuestra experiencia, excelentes resultados. La sobrevida del injerto censurada para muerte utilizando donantes a criterio expandido en caso de función inmediata. Existe un efecto de etiquetear a riñones con un aumento del descarte de riñones con alto KDRI o KDPI. Existe un aumento del descarte de riñones que han sido biopsiados y una disminución del descarte de riñones que han estado en la bomba de perfusión. El uso de riñones a partir de donantes con criterio expandido, incluso con paro con muerte de causa circulatoria, insuficiencia renal aguda, diabetes y coagulación intravascular diseminada, tiene buenos resultados en receptores selectos. En conclusión, queridos colegas y amigos, el uso de donantes con criterio expandido con alto KDPI y el uso de riñones de alto riesgo debería ser considerado en pacientes seleccionados. Esperemos que esto pueda ser una de las estrategias para contribuir a aumentar el acceso al trasplante mundialmente. Quería agradecer a mi esposa Andy, que siempre me ayuda con todas las presentaciones y muchas cosas más. Este es todo nuestro equipo de trasplante. Y esta es otra diapositiva que creó Andy. ¿Por qué? Quería mostrárselas. Esto es una tabla empírica. Tenemos una reunión y tenemos un determinado nivel de entusiasmo, las barras azules, 10 sobre 10. Terminamos esta reunión de hoy y mañana muchos de nosotros vamos a estar de guardia. Pasa el tiempo y después seguimos estando de guardia o tenemos otras cosas y baja el nivel de entusiasmo. Y tal vez baje el nivel de cierta productividad, no lo sé. Deberíamos cerrar este gap para mantener un alto nivel de entusiasmo y seguir adelante con nuestra misión. Y lo ideal es aumentar el acceso al trasplante en todo el mundo. Y espero que podamos vernos en persona en Buenos Aires el año que viene. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muy buena presentación. No sé si tenemos tiempo como para que nos esperes para el final o que hacemos ahora las preguntas, porque sé que tenemos una reunión más tarde. Y mira, a las 6, dentro de 45 minutos, hubiera sido la cena de recepción y despedida para los residentes, que la vamos a hacer virtual. Así que dentro de 45 minutos voy a tener que estar presente. Voy a tener que estar en otra reunión, quiero decir. En 45 minutos exactamente. Lo que ustedes decidan. Hacemos entonces la pregunta para las dos primeras charlas y después, si nos permite el doctor Luis Hidalgo, comenzamos con su presentación. Discúlpame, Luis. No, sin problema. Gracias, Luis. Bueno, entonces vamos con las primeras preguntas para el doctor Kantarovich y el doctor David Rush. Si alguno tiene, directamente puede activar el micrófono y hacerles la pregunta de manera personal. Hay una pregunta... Eduardo. Sí. ¿Puedo comenzar? Pablo Novoa de Córdoba. Sí, Pablo, adelante. Para David Rush, y gracias a ambos por las excelentes presentaciones, muy buenas, muy prácticas y muy útiles para todos nosotros. David, vos comentaste acerca del uso de corticoides en 100 y 200 miligramos en el rechazo agudo celular y biopsia a los 15 días. Entonces la primera pregunta es si a los 15 días persiste el infiltrado
¿cuál es la conducta? ¿Repetir bolo de corticoides o pasan directamente a timoglobulina? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué valor le das al micofenolato en cuanto a los anticuerpos donantes específicos? Porque vos mostraste ese trabajo donde principalmente mira el tacrolimus como droga implicada en el desarrollo, pero quiero saber tu opinión acerca de micofenolato en esta cuestión. David, estás muteado. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, el 50%, primero, ese trabajo, Dios mediante, va a salir pronto en AJT, porque ahí fue enviado. El 50% de los pacientes que tiene un rechazo tratado, que por más o menos 2 semanas, biopsiado, tiene persistencia de los infiltrados. Así que es muy común que se queden con infiltrado borderline generalmente, que sigue siendo un mal resultado, y a eso le damos otro, le hacemos lo mismo, exactamente lo mismo. Le aumentamos el tacrolimus, si tenía el tacrolimus bajo, y le damos otra vez rechazo. Esos rechazos pueden seguir a uno más, hasta 3 veces, hemos visto resistencia. Y aumentamos los 3 medicamentos de base, la inmunosupresión de base, y generalmente no damos timoglobulina a esos pacientes. Ya lo consideramos como fracaso del tratamiento. A la pregunta de los anticuerpos donantes específicos, nosotros creemos que la droga fundamental es el tacrolimus, es cierto, pero sí hemos aumentado cuando, por ejemplo, una persona estaba con un nivel bajo de micofenolato porque había tenido leucopenia previa, etcétera, etcétera, le aumentamos también. Siempre nos vamos con la inmunosupresión de base, aumentándolo cuando hay rechazo a repetición y qué sé yo. No nos quiero una diapositiva que no salió, no sé por qué. Fue un trabajo muy interesante de los australianos y neozelandeses que tienen un registro que se llama ANS-Data, donde hablaban de los rechazos y lo que pasaba con los pacientes que rechazaban. Hay una pérdida, por supuesto, un riesgo relativo de 1,4 de perder el injerto, de morir con riñón funcionante, pero también aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y aumenta el riesgo de cáncer en los pacientes que tienen rechazo, porque la medicación también impacta les baja la inmunidad, el desarrollo del cáncer, y por supuesto al bajar la función renal aumenta los riesgos cardiovasculares de los pacientes. Así que es muy difícil la situación cuando tenemos que tratar repetidamente a los pacientes por el rechazo, porque el tratamiento les aumenta la mortalidad también. Así que el rechazo celular es un tema muy, muy importante que yo considero que no está valorado tanto como debería estarlo por toda esta cuestión del anticuerpo que no tiene tratamiento. Pero así que tenemos que encontrar, en mi opinión, la manera de hacer el diagnóstico mejor de los rechazos celulares. Entonces recién vamos a prolongar la sobrevida de los injertos. El anticuerpo ya es tarde. Una vez que sale el anticuerpo ya no hay nada en este momento. Hay estudios que se van a hacer, por supuesto, en los cuales participamos nosotros, pero no hay buen tratamiento. Gracias. Sí, el doctor Casadí tiene una pregunta. Sí, David. Sí. ¿Qué opinión tenés? Eso se lo hago también extensivo a Marcelo. Todos los nuevos métodos diagnósticos de cifri, DNA, CureGraf, que es método genético, un poco para determinar precocidad en la inflamación neuronal. No te escuché bien la pregunta, discúlpame, Domingo.
No, ha surgido ahora diversos biomarcadores sanguíneos, urinarios, pero hay dos que son las estrellas ahora en este momento, que es el cifri-DNA de Alosure y el TUGRAF de determinación de genético en sangre, donde quisiera saber la opinión de ustedes si eso podría ser una nueva manera de prevenir fundamentalmente los rechazos celulares, especialmente rechazos celulares subclínicos, donde no tiene expresión con la creatinina. Claro. Por la creatinina. Sí, el cell-free DNA yo no le tengo mucha fe, francamente, porque eso es como una creatinina muy compleja. Que ocurre no tiene especificidad. Puede aparecer cuando hay BK, puede aparecer por cualquier causa que haya daño tisular. Así que va a aparecer el cell-free DNA. No le tengo mucha fe a eso en particular. Lo que sí creo que puede tener, la cosa más simple que se está haciendo ahora, que estamos haciendo en nuestro grupo también, estamos estudiando las quimioxinas, la CXCL10 y la CXCL9, porque esas aparecen en la orina, no es un método cruento, antes de que ocurra el rechazo. Así que hay un estudio randomizado prospectivo que está el investigador principal es la doctora Julie Howe, que participa en países europeos, Australia y nosotros, por supuesto. Eso es una posibilidad, porque eso sería muy barato hacer en orina. Otra cosa que también sirve, que se ha hecho en pediatría, sobre todo, en la cual también hemos participado nosotros, es la metabolómica. Hay ciertos metabolitos que aumentan en la orina cuando hay rechazo, y eso también es no es cruento para nada. Y de lo que se ha publicado en sangre, hay una técnica donde se hace mRNA de la sangre y aparecen, se hizo el grupo de Friedenwald, que aparecen, no, perdón, no es el de la Barbara Murphy, que aparecen unas proteínas que son transcriptos, que parece que no tienen nada que ver con el rechazo, pero como es tan complicado el rechazo en sí, ese tipo de proteínas que no tienen nada que ver con el sistema inmune necesariamente, pero un grupo de esas proteínas puede ser una solución para hacer un método con una prueba sanguínea. Les aconsejo que busquen bajo Barbara Murphy y ahí van a encontrar esa prueba que se salió el año pasado. Eso me parece a mí que es la mejor, y las dos de orina que mencioné. Pero estamos lejos todavía, Y no hay ningún método que se haya sido probado de una manera randomizada. Todos son observaciones no randomizadas, así que no tenemos todavía una prueba. Puede ser que la prueba de Julie salga la primera, porque se está haciendo en muchos lugares. Acá hay una pregunta de la doctora Paula Dionisi que pregunta, ¿en base a qué toman los 50 años para determinar el beneficio? Está dirigido, creo, a Marcelo. No sé si la entiendo esa pregunta. 50 años realmente no la entiendo. Del receptor, supongo que... Esa diapositiva. Y bueno, no te puedo dar los detalles. De la misma forma que en el análisis multivariable, probablemente eso salió en el análisis multivariable del estudio hecho por el grupo de Dori, de la misma forma que los menores de 40 años no tienen beneficio al recibir un riñón de un donante diabético. Tiene que ser el análisis multivariado. No llegué a tanto detalle, pero tiene que venir de ahí, o tendría que venir de ahí. Gracias. Hay un comentario del doctor Manuel Rengel, no sé si el doctor Rengel quiere directamente activar el micrófono o lo digo yo que está acá. Dice, creo que un donante con función renal normal, macroscopía normal, no hay que esperar resultado de la biopsia para decidir el implante. La biopsia sirve para control y comparación con biopsias posteriores. No sé si quieren hacer algún comentario al respecto. En nuestro caso, yo le contesté ahí en el chat,
si hay una biopsia, yo digo, por favor, no me des el resultado. Realmente no quiero saber el resultado basado en la literatura. Es decir, lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de dejar de lado lo que pensamos. Porque ¿saben lo que pasa? Cuando alguien dice, en mi opinión, ahí ya no vale nada. Lo que vale son los datos, la evidencia. Entonces, si hay algo que lo podemos la palabra sería support, que lo podamos justificar en base a resultados, eso está bien. Pero pensemos cuando decimos, en mi opinión, eso es opinión de experto, puede servir, pero es el más bajo grado a nivel de cuando están los criterios para evaluar los estudios y las recomendaciones fundamentalmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que basarse mucho en la evidencia y tratar de dejar de lado los preconceptos que todos tuvimos y tenemos. No sé, David, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo estoy siempre a favor de la evidencia, por eso que quería mostrar en la selección que yo hice del material que yo hablé, porque todo era randomizado o con muchos casos o con mucha evidencia, porque si no, no progresamos. Claro. Y yo te digo, y quisiera agregar, porque ese estudio que presentó David es un estudio que, a pesar de que fue apoyado por una industria farmacéutica, fue un estudio que nos sentamos alrededor de una mesa, ¿te acordás, David? Hace más de 10 años, y decidimos cómo queríamos hacer el estudio. Es decir, esto es un estudio del cual yo que fui un co-investigador, pero tuvimos la suerte de incluir casi 18 pacientes, estoy muy orgulloso de ese estudio, porque fue un estudio serio. Y yo te quiero decir que tengo colegas que, por supuesto, cuando hemos presentado en Journal Club, y cuando hay un Journal Club, ningún estudio, ninguna publicación, ni siquiera en New England, es aprobada, estamos de acuerdo, ¿no? Porque le buscamos la quinta pata al gato. Y te puedo decir, David, que lamentablemente algunos de mis colegas no están convencidos. Yo lo estoy usando y lo muestro cuando estoy con los residentes, las ventajas de los inhibidores de enzima de conversión, de los angiotensin receptor blockers, lo muestro continuamente y hay gente que no está convencida. ¿Puedo hablar? ¿Me escuchan? Manucho. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Oye, muy interesante esto que ha hablado David. Es algo que está sobre el tapete siempre. Lo que ha dicho Marcelo sobre los donantes considerados límites, pues también. Cuando yo he dicho creo, no es que sea mi opinión personal. No nos olvidemos que hace más de 15 años en Berlín publicaron ya en un American Journal of Transplantation, el grupo de Berlín, con los donantes mayores de 70 años, All for All. Y luego Julio Pascual, más modernamente, que también creo que está en el American Journal of Transplantation, un trabajo sobre esto que yo he dicho, que la biopsia habría que guardarla, es decir, primero, si la función renal es normal, creatinina, si nos guiamos por la creatinina, exploramos el riñón incluso modernamente con ecografía, con todo lo que quieran antes de perder tiempo e ir a sacar riñones que no valen, cuando la función renal es normal. Y luego podemos hablar de si hay insuficiencia renal aguda. Pero función renal normal, hablo en riñones de donantes mayores. ¿Mayores de cuánto? Mayores de, digamos, de 70 años, porque nosotros ponemos riñones de más de 90 años. Entonces, función renal normal, digamos, para la edad del donante, macroscópicamente normal, que no tenga cicatrices, que no sea un riñón malo, que los vasos estén bien, incluso ya hace 40 años los ingleses limpiaban la arteria de un ateroma que hubiera y se ponía el riñón. Es decir, hacer biopsia y descartar, como con el KDPI los americanos descartan riñones que son ponibles, ¿no? No tiene sentido. Es decir, el día que se planten los riñones, como dice Marcelo, ¿no? Cuando se recojan de los árboles o de los animales, cuando el doctor Ispizúa pueda
fabricar riñones o reparar, entonces podríamos darnos el lujo de no usar eso. Ya no nos olvidemos que el doctor Terasaki, en el Clinical Transplantation de 1997, dijo que si Estados Unidos utilizaba los donantes en parada cardíaca, en asistolia, no el tipo 3 solo, sino el tipo 2 de Maastricht, sería, digamos, el primer tipo de donante seguido del donante muerto con criterio neurológico, es decir, la llamada muerte encefálica, y no haría falta el vivo ni el criterio expandido. Dijo que si Estados Unidos hacía eso, sería el nirvana del trasplante. Yo les recomiendo que recuerden eso, si van y lo leen, eso tiene vigencia. Y ningún país se dedica a extraer, muy pocos, a extraer órganos de donantes en parada cardíaca del tipo 2 de Maastricht, es decir, el que se le ha parado el corazón. Yo los invito a que en América, digamos, hispana, ibérica, no hay donación en asistolia todavía. No sé si me he pasado de tiempo, si lo he aturdido, pero lo que dice David, yo lo tengo en cuenta siempre. La primera semana, el primer día, hay que tener concentraciones elevadas de el inmunosupresor que sea, ciclosporina, tacrolimus. Muchas gracias. Había una pregunta dirigida a mí en el chat. Me preguntaban algo sobre la plasmaféresis y la inmunoglobulina. Voy a decir que yo no he visto un rechazo que necesitara plasmaféresis producido por anticuerpos tempranos en los últimos 10 años, porque somos muy cuidadosos con nuestro laboratorio, así que nunca hemos visto en los últimos 10 años ningún trasplante con rechazo precoz, así en medio de 30 días, así que no hemos usado nunca la plasmaféresis, excepto cuando era un anticuerpo no HLA contra la angiotensina, el receptor de la angiotensina 2, la única vez que usamos plasmaféresis inmunoglobulina en los últimos 10 años. Así que eso es muy, muy raro. La vez que lo usé hace 10 años fue con un crossmatch positivo con anticuerpos anti-HLA de clase 1. Hace 10 años, después nunca más. Hugo. Sí, Hugo, ¿podés activar tu micrófono? A ver, un segundito. Ahí deberías poder activar. Ahí sí. El micrófono. Bueno, felicitaciones a ambos por la charla, la verdad muy linda. Y le quería preguntar a David la opinión sobre el ELISpot en rechazo mediado por células T, la opinión que tiene del ELISpot para interferón gamma, ¿qué opinión tenés? No lo usamos mucho, una vez lo tratamos de utilizar en un trabajo que hicimos con Astellas y nos salió bastante mal, los resultados salieron mal porque técnicamente es bastante difícil. En realidad lo mandamos a que lo hiciera Peter Heger, que fue el inventor prácticamente de esa técnica, pero nos salió mal, iban mal las muestras, llegaban mal, así que no tenemos experiencia con eso. Así que no puedo te preguntaba, David, por los trabajos de Crespo, y un grupo grande de investigadores, justamente con lo que vos hablabas, el valor predictivo con respecto a rechazo subclínico mediado por células T, y la relación a su vez con la posterior aparición de anticuerpos que sea de nuevo, digamos. Sí. Conozco esos trabajos. Oriol Bestar, por ejemplo, es otra persona que ha trabajado mucho en este tema. Y yo los creo porque son científicos buenos. Simplemente no tengo yo esa experiencia. No nos guiamos con eso, no nos usamos. No diría que no lo necesitamos, porque puede ser que sí, pero nuestra incidencia de rechazo donante específico
en Winnipeg es más o menos 1.5% por año. Así que nosotros tenemos a los 25 años, puede ser que tengamos 12, 15 pacientes con anticuerpos no específicos. No es muy común en nuestro será porque en nuestro laboratorio es muy bueno, pero no vemos casi con la frecuencia que ven en otros centros. Bien. Tenemos una última pregunta y un comentario. La pregunta es del doctor Rafael Maldonado. Hola David, Rafael Maldonado de Córdoba. Bueno, siempre es un gusto escucharlo a los dos, la verdad que fueron conferencias muy buenas. Te felicito, David. Y hacerte un comentario en lo siguiente, porque la verdad que la resultante en cuanto a las posibilidades de tratamiento que tenemos son muy escasas. Estamos muy aburridos ya de usar los corticoides, la timo y no tener otra cosa. Me interesa mucho el comentario, se vuelve a resaltar mucho el tema del borderline en todas las biopsias, y cada vez vemos más en las biopsias por indicación y en las biopsias de protocolo, el IFTA. Digamos, la inflamación es muy común de ver, y hay veces inflamación muy importante. Entonces, cuando uno hace una biopsia por indicación o de protocolo y decide el tratamiento, vos hablaste de biopsias a los 15 días. ¿Has hecho algún trabajo, tenés en mente algún trabajo de qué pasa en ese control a los 15 días? ¿Qué marcadores se pueden utilizar a lo mejor para no hacer la biopsia? Porque no en todos los lugares podemos hacer tantas biopsias. Y por otro lado, ¿qué posibilidades terapéuticas nuevas? ¿O seguiremos haciendo corticoides indefinidamente? Realmente estamos muy... Sí. Gracias por la pregunta. Espero que el trabajo vaya a salir publicado en los próximos 2 o 3 meses en AJT. Desgraciadamente no tenemos buenos tratamientos contra el rechazo celular. Es un problema el rechazo celular. Por eso digo siempre, me repito en ese tema. Pero lo más importante es la prevención. Una vez que uno ha tenido un rechazo, es probable que tenga otro 50% de riesgo, y el riesgo relativo de una vez que uno tiene un segundo rechazo después de los 6 meses de pérdida del injerto va de 1.3 a 1.8, o sea, 80% aumenta el riesgo de la pérdida por ese segundo rechazo. Y eso es bastante frecuente. Y desgraciadamente no tenemos buenas armas. Por eso yo creo que el trabajo que yo no voy a hacer, pero que espero que mi centro lo haga en el futuro, es el de ajustarse muy bien al mismatch molecular con niveles adecuados de droga, y encontrar cuál es la cantidad o el número de drogas o la combinación de drogas que anule, digamos, esa tendencia que tienen aquellos pacientes con muchos mismatches de Q, sobre todo, para desarrollar el rechazo. Me parece que hay que empezar por ahí, con la inmunosupresión adecuada, mejor desde el vamos. Una vez que se ha escapado un poco el sistema inmune, no hay vuelta, no hay vuelta. Y no hay drogas que sepa yo en este momento que nos ayude. Fue muy interesante ver, ya que me han preguntado, cómo los inhibidores de la enzima convertidora y los bloqueantes de la angiotensina 2 disminuyeron la frecuencia de los rechazos celulares y de la fibrosis. Todas las células dendríticas, los linfocitos T, los macrófagos, todas las células inmunes, menos el linfocito B, tienen un receptor de angiotensina 2. Y inhibiendo la angiotensina 2, teníamos menos rechazo, menos fibrosis, y esperábamos tener menos anticuerpos. Pero eso no pudimos demostrar por una historia que es muy larga, que no la puedo contar ahora. Pero hay que usar, en mi opinión, como dijo Marcelo,
hay que agregarle al tacrolimus, al micofenolato, bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Porque ese sistema existe porque el sistema inmune se activa, por ejemplo, en el shock séptico. Porque tiene que, esa es como una llamada de, ¿cómo se dice? SWAT, ¿no es cierto? De sistemas especializados, cuando vienen todos, llaman a los bomberos, llaman a todos, por eso está la angiotensina 2. La angiotensina 2 estimula las citoquinas que aumentan el sodio, se expande el espacio intravascular y se protege contra el shock. Y el sistema inmune participa con el sistema renina-angiotensina para aumentar o disminuir la inmunidad. Así que yo quisiera hacer de nuevo ese trabajo realmente de otra manera, que no viene el caso ahora hablar. Pero esa es una cosa que no estamos usando lo suficiente. Una cosa muy, muy práctica para mí. Muchas gracias, David. Marcelo, muy cortito, por favor. Yo quisiera agregar un comentario. Estoy de acuerdo con lo que dijo David, pero yo creo que aún en el momento que el costo disminuya para el AlloMap y el AlloSure, el monitoreo genómico y el cell-free DNA, tal vez podamos, con otros estudios, utilizarlo como una medida para estar de alarma, de alerta a nivel del monitoreo inmune, porque estamos hablando fundamentalmente del tacrolimus. Y ahora el segundo comentario, y que creo que es importante, que no nos olvidemos del micofenolato y no nos olvidemos de algo que es un poco viejo ahora y tal vez pasado de moda, pero hay pacientes, una dosis no debería ser suficiente para todo el mundo. Entonces, les recomiendo mirar el estudio del grupo francés de Jan Lemur, publicado en 2008, creo, en AJT, con respecto al área bajo la curva del micofenolato a los 20, 60 y 180 minutos. Y en pacientes que están recibiendo 500 miligramos 2 veces por día de CELSI, que no se puede hacer eso con el micofenolato sódico, o sea que yo los convierto, pacientes que han tenido polioma, reducimos la inmunosupresión y ¿qué pasa? Rechazo mediado por anticuerpos. Entonces hay un montón de temas que necesitamos estar más afilados y estoy seguro que todos lo ven, no puede ser que solamente yo los vea. Ese es un tema. Y si le agarramos la mano al monitoreo, en una de esas una persona que recibe 500 veces por día, esa persona tiene un área bajo la curva entre 30 y 45 y está bien, entre comillas. Personas que tienen leucopenia y que no se tienen un área bajo la curva baja y no se necesitan factores de crecimiento de granulocitos a largo plazo. Suena un poco loco, pero yo tengo pacientes que reciben una vez por semana para mantener una determinada dosis de micofenolato. Estos son pacientes, como dijo David, han rechazado y probablemente van a seguir rechazando. Entonces hay una serie de temas, neutropenia, micofenolato, área bajo la curva, que necesitamos agarrarle la mano, hablando en criollo, para el beneficio de nuestros pacientes. Lo quiero dejar ahí, yo sé que esto da para mucho más. Muchas gracias por todo y disculpen por mis últimos comentarios que alargaron el tiempo. No, muchas gracias, Marcelo. Un último comentario del doctor Casadei y damos paso a la charla del doctor Luis Hidalgo. No, el comentario es que nosotros tuvimos muy buenos resultados con KDP, más de 85%, usando Velatacel. Eso lo publicamos hace 2 años en la Sociedad Americana de Trasplante, una sobrevida mayor a 5 años mayor del 80%. Por lo tanto, nosotros como otros grupos que precozmente utilizamos, diríamos, Expandidol, y fuimos muy criticados en ese momento, ahora viene un poco la revancha. Y por otro lado, pienso que también que el KDP va a modificarse ahora también su número, porque se le va a sacar los donantes HCV positivos, que se pueden trasplantar ya donantes HCV positivos con receptores negativos. Y en el simposio que vamos a hacer en octubre, seguramente Huguito Petrone, lo estará escuchando, va a dar los primeros resultados de Silfidia en tratamiento en rechazos en la República Argentina, que para nosotros es una gran satisfacción que podemos entonces entrar en ese camino del Silfidia, que coincido con Marcelo, que cuando los costos disminuyan va a ser una
de gran valor. Un biomarcador de gran valor. Bueno, muchísimas gracias al doctor David Rush, al doctor Kantarovich, y lamentablemente no tenemos más tiempo para la discusión, sino estamos de alguna manera haciéndolo esperar al doctor Luis Hidalgo. Marcelo, muchísimas gracias. David, muchas gracias. Los invitamos a quedarse si pueden, si no, les agradecemos mucho toda su excelente presentación. Yo me quedo. Damos paso, gracias David. Damos paso a la presentación del doctor Luis Hidalgo. El doctor Luis Hidalgo es director del Laboratorio de Histocompatibilidad, profesor asociado de la Universidad de Wisconsin. Su laboratorio se especializa en estudiar los mecanismos del daño del sistema inmune frente a los aloinjertos, y obviamente ha publicado muchos trabajos que seguramente todos ustedes están al tanto en revistas en primeras revistas de la especialidad. Doctor Luis Hidalgo, muchísimas gracias y perdón por la demora en hacerlo esperar. Así que doy paso, un segundito que le voy a dar paso a la apertura del micrófono. No sé si nos escucha ahí, doctor. Ahí, muchas gracias. ¿Me pueden escuchar? Sí, perfecto. Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se ve perfecto. Lo único sería bueno si podemos pantalla completa. A ver si se puede. Ahí está muy bien. Ahí. Perfecto. Bueno, doctor. Muchas gracias a Domingo y a Eduardo por la invitación. Me habían preguntado para dar una charla en los avances en la evaluación de disfunción de trasplante renal utilizando el diagnóstico molecular. No tengo nada que declarar, aunque voy a hablar mucho del Molecular Microscope. Le quiero decir que no tengo ni acciones o participaciones en Transcriptome Sciences, Inc., no en Thermo Fisher Scientific. Bueno, el manejo del paciente trasplantado requiere precisión en los diagnósticos. Y los diagnósticos actuales se basan en histopatología, lo cual es subjetiva y sufre de baja reproducibilidad. Los parámetros clave de interés al médico de trasplante incluyen una evaluación precisa del tipo y actividad del rechazo y el alcance de la lesión al injerto. La evaluación de la expresión de genes en el tejido puede ser capaz de abordar estas necesidades y en los diagnósticos de trasplante. Y ahora le voy a enseñar unos trabajos que salen la mayoría son del laboratorio del doctor Halloran, que fue mi jefe anterior. Bueno, lo que el médico debe saber sobre un trasplante que tenga problemas, una de las primeras preguntas va a ser que si hay rechazo activo y si hay rechazo, ¿qué tipo de rechazo? ¿No? Entonces, sabemos que puede haber rechazo celular o puede haber el rechazo humoral. Una vez que sabemos que hay rechazo, entonces vamos a necesitar una orientación para la terapia. Una parte que siempre se olvida es que el daño parenquimal, agudo, lo tenemos que identificar. La lesión o el daño irreversible, que se presenta como atrofia y fibrosis. Esto también es muy importante porque
eso dirige el riesgo a progresión al fracaso del trasplante. Ahora, el acuerdo es muy limitado entre observadores con histología. Es el mayor problema con este diagnóstico. Es muy fácil para ver normal versus anormal, pero una vez que hay algo anormal en el tejido y se precisa una diagnosis, entonces ahí es donde falla. Y unos estudios que se han hecho nos enseñan que la precisión a la diagnosis del rechazo celular, por ejemplo, en trasplante de riñón es solamente 60% preciso. Es peor en el trasplante de corazón, que llega a ser solamente 26%. Trasplante de pulmón es uno de los peores, que de 0 a 18%. Y en trasplante de hígado, bueno, primero tenemos que convencer, tenemos que ver que si hay rechazo, hay muchos que creen que el hígado no puede rechazar. Yo creo que sí puede rechazar, pero esos estudios siguen. Otra parte muy importante es que la histología no correla con la función. Entonces introducimos el sistema diagnóstico del microscopio molecular, que es el MMDX, que es un sistema central de diagnóstico basado en la medida de expresión de genes, usando la tecnología de micromatrix de ADN, ¿no? O es un microarray o un chip. Cambios en la expresión de genes en una biopsia son comparados contra un set de referencia. Y ahorita ese set de referencia tiene arriba de 1.600 biopsias de trasplante de riñón. Este sistema nos demoró más de 15 años. Yo comencé con este grupo en Edmonton. Comenzamos en los años 2000. Y al principio comenzamos solamente adentro de Edmonton y seguimos con colaboraciones internacionales, muchas colaboraciones con centros en Europa, en Alemania, en Austria, al principio, y ahora en muchos otros países europeos y centros en los Estados Unidos, Australia y Corea del Sur. Ahora, para explicar cómo se mide la expresión de genes en un microarray, tenemos que ver qué es un microarray. La primera parte es que tenemos que extraer el ARN de la biopsia y luego lo tenemos que tener etiquetado con fluorescencia y luego hibridado al chip, ¿no? Entonces, esa es la parte que vemos aquí, el ARN. Esta es la etiqueta, ¿no? Y hay ADN que están pegados al vidrio del chip, ¿no? Y eso son las partes que están hibridados. El apareamiento de las bases complementarias en la muestra de la secuencia del genes en el chip produce la cantidad de luz en el chip que se puede medir, ¿no? Entonces, por eso es que es importante tener asegurar que el etiquetado es perfecto, ¿no? Y eso viene con años de experiencia en el laboratorio. Entonces, más luz que salga de una área del chip, entonces se mide, la señal sale más alta.
Entonces, lo que vemos en un microarray, los resultados se parecen a algo así, como este rectángulo azul, ¿no? Y cada punto es la expresión de un gen diferente. En este chip hay una serie de más de 530,000 sondas de ADN unidas a un soporte sólido, ¿no? Que por lo general es vidrio. Y estos apuntan arriba de 36,000 genes que podemos medir. Una vez que tenemos todos los datos del chip, entonces necesitamos algoritmos predefinidos, que lo llamamos classifiers, que asignan puntuaciones que reflejan las probabilidades de todo esto de acá. Tenemos puntuación del rechazo, ¿no? Que incluye el rechazo celular y el rechazo humoral. Tenemos una puntuación que refleja solamente el rechazo celular, puntuación que refleja el rechazo humoral, otro que refleja el daño parenquimal agudo, atrofia y fibrosis. ¿Qué es lo que nos da el alcance del daño irreversible? ¿No? Esa es la medida importante para eso. También tenemos puntuación del riesgo a progresión al fracaso. Y puntuación de hialinosis, ¿no? Que está calibrado por el tiempo post-trasplante y que nos dice si hay suficiente inmunosupresión en el paciente. Entonces, de todos los datos que nos salen, podemos ver los diferentes fenotipos de rechazo que aparecen en los trasplantes. El análisis de arqueotipo es un método de análisis que no está supervisado, que define un conjunto limitado de fenotipos puros dentro de un conjunto de datos. Entonces, cuando recién estamos calibrando esto, lo aplicamos este análisis de arquetipos a 1,208 biopsias de trasplante renal. Y luego el aprendizaje automático nos mostró que la aplicación de 6 arquetipos explica la mayor parte de la variabilidad en todos los datos. Entonces que usamos 6 arquetipos. Y los arquetipos salen así, ¿no? Cada arquetipo está marcado como A1, A2, 3, 4, 5 y 6. Y tenemos el rechazo celular que domina el arquetipo A1. Tenemos el rechazo mixto, que es la combinación del rechazo celular y el rechazo humoral en la etapa temprana. ¿No? Eso aparece más aquí a la derecha y arriba. Lo que siempre esperamos de ver en una biopsia es el no ver rechazo, no que es el arqueotipo A3. Cuando seguimos para aquí abajo, en A4 encontramos el rechazo celular en la etapa tardía, en la cual hay alta cronicidad. Junto a eso está el rechazo celular con la etapa temprana. La diferencia entre la etapa temprana y la tardía es el nivel de la cronicidad. La temprana tiene muy baja cronicidad. Y luego al final tenemos el rechazo humoral que ya está desarrollado. Entonces, pueden preguntar que ¿cómo vas a ver la diferencia entre el rechazo celular en la etapa tardía comparado a la etapa temprana? ¿No? Porque están tan juntos. Pero para ver eso, tenemos que voltear esta imagen por la axis Z. Y si hacemos eso,
entonces vemos, entonces acá hemos volteado, ¿no? Y ahora lo vemos por la otra dimensión. Y acá vemos que por aquí arriba está el rechazo celular, el rechazo mixto y no rechazo, ¿no? Todos esos están casi iguales, porque lo que vemos acá en la axis X es la medida del daño al injerto, ¿no? En el rechazo humoral en la etapa temprana es un rechazo muy activo, pero todavía no ha hecho mucho daño al injerto, ¿no? Y eso lo podemos ver por histología también, porque CG, los niveles de CG están muy bajos. El ABMR desarrollado, ¿no? Acá el A5, ya vemos que ya comenzamos a progresar al daño crónico, ¿no? Que está a la mano derecha. Y ahí es donde encontramos el rechazo humoral en la etapa tardía. Estos son los casos donde vemos que son, hay muchos casos con CG, por lo menos CG2 o CG3. ¿No? Y estos son, bueno, son los casos que son muy difíciles de tratar y muy difíciles de salvar. Entonces, la evolución temporal de los fenotipos de rechazo se pueden ver en estos 6 arquetipos. Y todos dependen por el tiempo, ¿no? La chance de tener una biopsia que no tenga rechazo es más alta durante los primeros 3 meses post-trasplante. Luego de eso, lo que van a ver es más común es ver el rechazo humoral en la etapa temprana, ¿no? Que aparece en el primer mes. La primera onda y la segunda ya comienza a salir al segundo año, ¿no? Y esta primera onda creo que es esa parte de no reconocer el rechazo que está, que es aparte de la respuesta de memoria. Por ejemplo, si cruzamos un ADES que estaba a niveles muy bajos, que el laboratorio no lo podía medir, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que esto es un rechazo que se puede presentar durante las primeras 2-3 semanas. El rechazo celular es algo que lo vemos comenzando a los 2 meses, ¿no? Y entre los 3 meses y el año es algo, un tipo de rechazo que es muy común. Esta segunda onda del rechazo humoral de etapa temprana, aquí es donde vemos el efecto de insuficiente inmunosupresión en el paciente, y muchas veces también ahí se presenta el rechazo mixto. El rechazo humoral desarrollado y igual se presenta un poquito más tarde, ¿no? Y aquí es donde vemos los pacientes que que han desarrollado ADES y podrían ser que el tratamiento no ha funcionado, entonces los niveles siguen altos y siguen rechazando y siguen haciendo daño al injerto. El rechazo humoral con la etapa tardía es algo que se ve arriba de 3 años post-trasplante y sigue subiendo. Hemos visto biopsias con este tipo de rechazo en pacientes que han tenido su trasplante por más de 20 años. Entonces, el tiempo post-trasplante puede predecir la mezcla de los casos,
¿no? En las primeras 6 semanas tenemos solamente los fenotipos de lesión o de daño, ¿no? Y lo que estamos midiendo ahí es no es un rechazo, es la reparación de las heridas en el injerto, que está mediados por el sistema, por los leucocitos también. Vemos el rechazo humoral de etapa temprana, que también, como le enseñé, que se presenta en las primeras dos meses de post-trasplante. De ahí sigue el rechazo celular. También podemos ver los problemas de polioma, nefritis. Y eso es algo que se presenta comenzando a los 3 meses y es más común hasta 2 años post-trasplante. Y luego sigue saliendo todo lo que domina la mayoría de los rechazos tardes, es el rechazo humoral, ¿no? de todo este tipo de etapas. Entonces, esto es algo que nos enseñó, salió de los estudios de la expresión de genes, ¿no? Especialmente en los rechazos tardes, es muy difícil de tener la precisión por histología. Ahora, regresando al daño agudo, la evaluación del daño agudo por análisis de expresión de genes, el daño al injerto correla con la función del injerto, ¿no? Pero no es algo que solamente se puede medir por expresión de genes, ¿no? Si vemos acá, este es el apuntaje del daño al injerto medido por MMDX. Y vemos que hay muy buena correlación con la función del injerto. Si lo comparamos a lo que vemos por histopatología, vemos que no hay correlación. Porque la histopatología es muy variable, especialmente a los niveles bajos. Bueno, eso es lo que vemos en trasplantes renales. También hemos hecho estudios en trasplantes de corazón. La mayoría de los diagnósticos de trasplantes de corazón están basados en biopsias endomiocardiacas, EMBs, ¿no? Donde los cardiólogos toman mordiditas de la parte de dentro del corazón y eso es lo que se lo dan a los patólogos. Nosotros podemos tomar una de esas mordiditas y extraer ARN de eso y también ponerlo en un chip, ¿no? Y cuando lo ponemos en un chip, esto es lo que aparece. Este es lo que vemos este es un ejemplo de una biopsia que es normal, que es muy común en los trasplantes de corazones. Y aparece en esta parte de acá, la mano izquierda. Los datos aquí arman los 2 tipos de rechazos. El rechazo humoral sale en la parte de arriba, a la mano derecha, y el rechazo celular en la parte de abajo, a la mano derecha. Lo más arriba, a la mano derecha, es lo más fuerte, es el rechazo, ¿no? Entonces, lo que esperamos es tener las biopsias salir aquí. Aquí vemos, este es una biopsia nueva
que vemos que tiene un rechazo celular que es muy fuerte. Y si vemos cómo podemos reproducir estos análisis, la figura aquí a la izquierda nos enseñan los resultados de una de las mordiditas, y lo comparamos a una segunda mordida, ¿no? Y vemos que los resultados son muy reproducibles, ¿no? En los dos casos es obvio que el paciente está teniendo un rechazo celular que es muy fuerte y debe ser tratado. Al igual que lo que vimos con los trasplantes de riñón, la función del injerto, que lo miden con la fracción de eyección, se correlaciona con los cambios de expresión de genes, pero igual no con la histología, ¿no? Y esto lo vemos aquí en los gráficos aquí, que la función del corazón siendo abnormal o normal, no hay diferencia entre cuando se ve por histología, pero si medimos la expresión de genes, ahí podemos ver que sí hay cambios en los genes que nos dicen que sí hay un rechazo que está ocurriendo. Entonces, viendo los estudios en trasplante de corazones, nos enseña que el rechazo humoral no es diferente. No, es igual, no importa qué tipo de órgano sea, ¿no? Aquí es lo que vemos en una serie de rechazos humorales en trasplante del corazón. Y vemos que son los mismos procesos inmunológicos que están activos en el rechazo humoral cuando lo comparamos al rechazo humoral en el riñón, ¿no? Vemos que hay células NK que son dominantes, están apuntados aquí en amarillo. Vemos que hay efectos de gamma interferon en las células endoteliales, ¿no? Y eso lo vemos aquí en los puntos rojos que están. Igual, el resto vemos que hay activación de las células endoteliales, que es lo que esperamos en un rechazo humoral, ¿no? Y también vemos que hay macrófagos que están activados en este tipo de rechazo, que son los mismos cambios que vimos en rechazos del riñón. Entonces, los próximos pasos que vamos a ver en el análisis de expresión de genes, tenemos muchos casos que ya hemos estudiado en trasplante de riñón. También hemos visto muchos casos en trasplante de corazón. El próximo paso va a incluir trasplante de pulmón, ¿no? Que es el MMDX, el Interlung Study. Este estudio va a ser muy interesante porque va a comparar expresión de genes en dos tipos de biopsias. Una transbronquial, que es lo que es el estándar ahora, pero se va a comparar con otro tipo de biopsia, que es una biopsia mucosal, ¿no? Que les enseño aquí. Entonces, la transbronquial son mordidas que se agarran de la parte más abajo del pulmón, pero esto tiene muchos riesgos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver si se puede hacer
es tener una biopsia de un área mucosal, que es en el bronco más arriba, ¿no? Que no es tan peligroso hacer este tipo de biopsia comparado a esto. Y también tenemos que ver que, por lo general, los médicos toman 10 mordidas, que es lo que requieren los patólogos. Pero para medir los genes, solamente necesitamos una o 2 mordidas, ¿no? Entonces, esperamos que podemos hacer el diagnóstico con menos riesgo al paciente. Entonces, le estoy hablando solamente de la tecnología de microarray y específicamente MMDX, ¿no? Pero hay otras tecnologías que pueden medir la expresión de genes, ¿no? Microarrays, en lo que hemos hablado, es lo que yo tengo la más experiencia y yo fui parte del equipo que desarrolló el MMDX. Pero hay nuevas tecnologías ahora que están saliendo. Está la secuenciación masiva de ARN, que creo que va a servir, pero por ahora es muy costoso. Y el análisis de los datos que salen va a ser difícil. Y NanoString también puede medir expresión de genes. Y creo que el costo del NanoString va a ser comparable al microarray. Entonces, vamos a ver de estas dos tecnologías cuál va a ganar. Pero no importa de cuál tecnología se usa, cualquiera de estas tecnologías deberían de dar resultados similares, ¿no? Pero la clave es tener un set de referencias suficiente para extrapolar un diagnóstico preciso. Y en eso es solamente el set más grande es el que va a ganar, ¿no? Y como le estaba diciendo, MMDX ahorita está arriba de 1,600 biopsias de trasplante de riñón. Estamos arriba de 500 biopsias de trasplante de corazón, ¿no? Y ahora estamos recogiendo pulmón y hígado. NanoString, no sé qué tan grande está el set de referencia, pero tengo miedo que NanoString lo van a poner a usar como un método que se puede usar en cada hospital, y no sé si va a resultar porque cada hospital va a demorar para tener un set de referencia suficiente para darte el diagnóstico preciso. No, pero de todas maneras le quería decir que hay otras tecnologías y esperamos que los resultados van a ser iguales. Tengo que agradecer a todo el equipo en Edmonton que ayudaron a desarrollar el MMDX. Acá tenemos también las agencias de financiamiento que nos ayudaron muchos, pero un gran agradecimiento especialmente a los pacientes, ¿no? Porque ellos para todos estos estudios tenían que ponerse de acuerdo a tener una biopsia adicional a la que se necesita por estándar. Y aquí está una foto cuando ya unos 3 años atrás, cuando todavía estaba parte del grupo con el Dr. Halloran en el Alberta Transplant Applied Genomics Center. Igual colaboradores, el Dr. Halloran con sus 2 hijos. Uno de ellos trabaja hace trasplantes de pulmones, y su otro hijo
trabaja en gastroenterología. Si quieren, si tenemos tiempo, podemos hacer preguntas, o si nos acaba el tiempo, por favor, me pueden mandar un email y les puedo dar las respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy interesante la charla y muchas gracias por el esfuerzo en tratar de hablar en español. Gracias. Sí, no me viene muy fácil. Tenés que venir más seguido a Buenos Aires, a Argentina, para practicar un poquito más. Eso lo espero. Bueno, vamos a dar paso entonces a las preguntas. Si hay preguntas de los que todavía están presentes en el webinar. Sí. Mientras piensan, me gustaría hacerte unas preguntas. En principio, vos mostraste la variabilidad que existe en la expresión del array en corazón. ¿Es lo mismo en riñón? En riñón también se ve que no hay mucha variabilidad entre dos muestras que se tomen de un mismo órgano. Lo que hemos visto, bueno, ese es unos estudios que son un poco más difíciles de hacer. Lo hemos hecho tomando biopsias biopsias de riñón en trasplantes que hemos experimentales en ratones. No, porque no es ético de tomar 2 biopsias a un paciente. Bueno, sería 3 biopsias que le tenemos que hacer para comparar eso. Entonces, pero, a un ratón se lo podemos hacer y eso se lo hemos hecho. Y sí tenemos la reproducibilidad igual comparando, el rechazo en el ratón es bien fuerte, ¿no? Porque no le damos inmunosupresión. Entonces, estamos comparando a los extremos, ¿no? Comparamos el biopsias que no tienen rechazo comparado a rechazos que tienen, a biopsias que tienen el rechazo muy fuerte. Entonces, por lo menos ahí, en esos dos, vemos que sí es reproducible. Pero no lo hemos hecho en humanos. En humanos, lo que hemos hecho es comparar los cambios en la córtex con la médula. No, y ahí vemos que no es 100%, pero la mayoría de los rechazos sí lo podemos confirmar aunque la biopsia tenga muy poca córtex. ¿No? Y eso es algo que lo podemos calibrar basado a la expresión de otros genes que nos dicen el porcentaje de córtex que está en la biopsia. ¿No? Esa es una de las ventajas que tenemos en usar el microarray y, por ejemplo, que no se puede hacer si lo vemos o si lo comparamos, por ejemplo, a NanoString, ¿no? Si no has elegido la expresión de genes que te dicen especialmente el porcentaje de córtex, no vas a poder medirlo, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas de tener los 36,000 genes que lo puedes ver por cada muestra. Y otra pregunta es, vimos en las charlas anteriores que el rechazo subclínico es importante. David nos mostró la importancia del rechazo subclínico. ¿Con esta técnica es posible identificar el rechazo subclínico? Sí, sí se puede ver. Y lo que es importante es que en esa categoría podemos ver que el rechazo subclínico
específicamente el borderline, hay muchas veces que el borderline depende, la precisión de esa diagnosis depende en la experiencia del patólogo, ¿no? Si tienes un buen patólogo que de verdad sabe y está acostumbrado a ver rechazos, creo que te lo puede decir con alta precisión. Pero con la muestra que nosotros no hemos examinado, viniendo de muchos otros centros, vemos que hay muchas veces que el patólogo dice borderline, pero la expresión de genes nos dice que no hay rechazo que está ocurriendo. Entonces, pero sí, es algo que lo podemos ver. Cuando es verdadero borderline, se le puede ver. Pero le digo nomás que es no todo lo que los patólogos dicen que es borderline es verdaderamente borderline. Hay muchas veces que se ve es inflamación al daño que viene de acerca de la cirugía de trasplante, especialmente si hacen una biopsia antes de las 2 semanas post-trasplante, por ejemplo. Y Luis, una pregunta. Cuando uno tiene un determinado patrón y uno hace de rechazo, ¿no? Y uno hace un tratamiento y el tratamiento es eficaz, ¿cuánto tiempo pasa hasta que cambie ese patrón para revertir el patrón de rechazo? Y si ese tiempo es igual para un rechazo humoral que para un rechazo celular. ¿Se entiende lo que digo? Es, uno tiene un rechazo, un patrón de rechazo. Hago el tratamiento. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para ver una diferencia en los patrones de lo que sería rechazo humoral o celular y ver que realmente el tratamiento es un tratamiento eficaz? ¿A la semana, al año, al mes, a los 6 meses? Muy buena pregunta. Hemos visto, no tenemos muchos casos donde nos han enviado biopsias al tiempo del rechazo y luego de nuevo, adentro de un mes, siguiendo el tratamiento. Pero lo que vemos es que la expresión de genes cambia es muy rápido, especialmente si el tratamiento incluye esteroides. Esteroides cambia especialmente los genes que vemos, resultados de los macrófagos que están en el injerto, que nos dan la mayoría de la señal del rechazo celular. En el rechazo humoral, los cambios demoran más. Y creo que como decía David, que creo que los tratamientos que tenemos que de verdad no funcionan muy bien para tratar el rechazo humoral. Entonces, hemos visto biopsias arriba de 6 meses post-trasplante y después del tratamiento que siguen con el mismo nivel de actividad del rechazo humoral, ¿no? Y pienso que, bueno, me imagino que esos son los casos que los niveles de ADES son muy fuertes, por lo general son anti-DQ, y esos son muy difíciles. La plasmaferesis no funciona muy bien para sacar esos anticuerpos y creo que no sé si hay algo que se puede hacer, pero no, por lo general el rechazo humoral no cambia mucho en las biopsias que hemos visto. El celular sí.
Gracias, Luis. Hay una pregunta del doctor Maldonado, dice que es muy interesante tu charla. ¿Hay algún estudio que correlacione los fenotipos de MMDX con la tecnología del cell-free DNA? No específicamente esos fenotipos de lo que estaba hablando, pero sí tuvimos unas presentaciones en el ATC la semana pasada, donde vimos que hay correlaciones de MMDX con cell-free DNA. Lo que esos estudios, mira, estaba pensando enseñarle parte de esos estudios, pero recién están comenzando y es una historia un poquito complicada. Lo que nos dice es que MMDX agarra la mayoría de los rechazos humorales. Cell-free DNA parece que es más específico para el rechazo humoral y no tan específico para el rechazo celular. Que creo que nos dice que el cell-free DNA debe de salir de las células endoteliales del injerto. Entonces, la otra cosa que nos enseñó es que hay muchos casos que tienen lo que parece rechazo humoral. MMDX nos dice rechazo humoral, patología nos dice rechazo humoral. Tienen altos niveles de cell-free DNA, pero no tienen ADES. Y esos es un porcentaje alto. En esos estudios era arriba del 50%. Unos estudios que hemos visto acá en Madison, también estamos cerca del 50%, que nos falta, que no lo podemos apuntar con un ADES contra HLA. No sé si son non-HLA anticuerpos. Creo que hay otra biología que está saliendo de aquí que siguen volviendo a las células NK, pero creo que no necesita anticuerpos. No, es una historia que recién se está desarrollando, pero tenemos unos estudios para comenzar a estudiarlos. Pero eso es lo que nos enseñó la correlación de MMDX con cell-free DNA. Se correlea muy bien en el rechazo humoral. Muy interesante, Luis. No sé si puedo agregar un pequeño comentario. ¿Qué se conoce dentro de si ha evolucionado un poco más MDX para poder identificar el rechazo celular crónico? Esta definición en el último Banff, en donde realmente eso se puede identificar como un fenotipo puro por MDX. Creo que es un tipo, entonces se puede ver, son unos estudios que recién lo estamos viendo, que tienen, hemos visto diferentes fenotipos del rechazo celular. Y los que vienen tardes es un fenotipo diferente. No parece el rechazo celular, que por lo general es muy fuerte y lo vemos en el primer año de post-trasplante. Este parece que la señal que vemos de las células T está más bajas. La actividad es más baja y pensamos si hay un problema con
como los clones de las células T que están, ¿cómo se dicen? Exhausted. Exhaustos. Exhaustos. Sí. Ok. Entonces, esa es la mayor diferencia. Pero entonces, y creo que es por eso que ha sido tan difícil de identificarlo como un fenotipo propio. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Creo que no hay ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, David. No sé si querés agregar algo más, David. No, no, muy agradezco- interesante, muy bueno, Luis, muy interesante. Gracias, Excelente. David. Le agradecemos a todos el habernos acompañado en esta actividad y los esperamos dentro de una semana en donde volveremos a tener otra actividad de la Fundación del Tercer Milenio. Especialmente un agradecimiento muy especial a David, a Luis y a Marcelo. Muchísimas gracias a todos y los esperamos el próximo miércoles. Gracias. Gracias. Gracias, Domingo. Muchas Hasta gracias, luego. Luis. Gracias. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué día hoy,